Buenos días, hermanos and hermanas. Okay, today we are going to have a Bible class that it talks about holiness in family. El día de hoy vamos a tener una clase bíblica sobre la santidad adentro de la familia. So, when you hear the word holy, what do you think in your mind? Cuando escuchan la palabra santidad, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Please, answer if you can. Si pueden, el que pueda responda, por favor. Apartados del mundo para Dios. Be aware of the world. Be aware of the world for God. Okay. Someone else? ¿Alguien más? Consecrated. Consecrated. Yeah, you can speak into. Consecrated, yeah. Okay. Good. Anything else? ¿Alguien más? Purity. Exactly. Good, 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 good. Good. Other things? ¿Algún otro más? Perfection. Could be. Yes. Could be. God is perfect. Dios es perfecto, así es. Yes. Yes. Righteousness? Yes? No? She says no. Yes, righteousness as well. Okay. All right. Good answers. Good answers. Okay. So let's see. So holiness is one of God's greatest attributes. La santidad es uno de los más grandes atributos de Dios. But also God wants his people to be holy. Pero Dios también quiere que su pueblo sea santo. Yes. So God doesn't call us to be holy just Sundays. Así que Dios no nos llama a ser santos solo los domingos. God calls us to belong to him Dios nos llama a pertenecer a Él every day in our life. todos los días de nuestra vida. Let's read Romans 12:1. Vamos a leer Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. God wants us to be a living sacrifice. Dios quiere que nosotros seamos un sacrificio viviente. Do you know what that means? ¿Saben lo que eso significa? Good. We will learn today. Bueno, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Okay. So, it's in Spanish. I don't speak Spanish, Está en español. but I did it for you. My wife helped me to do it. She speaks Spanish, so you can have this to see what I'm going to say. Yo no hablo español, pero lo hice para ustedes. Mi esposa me hizo hacerlo para que ustedes puedan entender la diapositiva. So, if we belong to God, our homes should reflect His character. Si pertenezco a Dios, debo reflejar su carácter. In the Old Testament, the word that is in Hebrew, kadosh, it means holy. So holy, actually, it means to set apart. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se ve en rojo ahí, que es kadosh, significa dedicado para un propósito especial.
Dios es perfectamente santo. So we are set apart or dedicated for a special purpose. Entonces estamos separados y dedicados para un propósito especial. So, do you know what that purpose is? ¿Alguien sabe para qué es ese propósito? We will find out. So, let's say, Lo descubriremos, así que vamos a ver. we know that the temple was holy because Sabemos que el templo era perfecto porque why? Because it was for his service. primeramente porque era para su servicio. The Sabbath was holy. Why? The Sabbath day. El Sabbat, el día del Sabbat, era santo porque Because God set it apart from other days. Dios lo apartó de los otros días. And God himself is holy because El servicio a Dios es santo porque is completely pure and completely separate from sin. es completamente puro y está completamente separado del pecado. So let's read Isaiah chapter 6 verse 3. Así que vamos a leer Isaías capítulo 6, versículos. Verse 3, I'm telling you. Versículo Holy, 3. holy, holy. Holy is the host. Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice: Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. So we see God's holiness is perfect and unmatched. Así que podemos ver que la santidad de Dios es perfecta. So this amazing truth is that this holy God calls his people to be holy. Entonces, estos increíbles versos muestran que la santidad de Dios también quiere que su pueblo sea santo. Yes. So let's read 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. Así que vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos... What verses? 15 and 16. 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Dice: Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. So we see here what Peter says, all your conduct. What that means? Así que lo que vemos aquí es que Pedro dice toda vuestra conducta. ¿Qué significa eso? It means certainly that includes our family as well. Significa que eso también incluye lo que es nuestra familia And our life. y nuestras vidas. So our homes are often where our faith is tested, mostly. Entonces, nuestras casas generalmente reflejan lo que es nuestra fe. So there we can see, and God can see our faith most clearly. Y ahí es donde muchas veces podemos ver nuestra fe más claramente. So before we continue, I will read it in Spanish. Una familia santo no es una familia perfecta. Es una familia apartada para Dios que cada día se parece más a Cristo. Good? Gracias. Gracias. So, that is the good God. He wants that every Christian home to be holy.
Así que lo que Dios quiere es que cada casa perteneciente a una familia cristiana sea santa. So today we'll have to look to 4 principles. So these are the 4 principles. Así que hoy vamos a ver estos 4 principios que se están presentando en pantalla. So holiness begins with God in our homes. Así que la santidad empieza con Dios en nuestras casas. Holiness looks like Christ. La santidad se parece a Cristo. And holiness is seen in love. La santidad se ve en el amor And holiness is passed on the next generation. y la santidad se transmite entre generaciones. So let's begin with the first one. La Empe- santidad comienza con la presencia de Dios. Good? Translate in English. Okay, just joking. All right. So let's read Joshua. Joshua 24:15. Vamos a leer Josué 24:15. You can read. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Well done. So as for me and my house, we will serve the Lord. Así que yo y mi casa serviremos a Jehová. So Joshua understand that serving God is not for just for him, it's a individual commitment, but he wanted with all his heart that entire house belonged to God. Así que Josué lo que entendió es que este mandamiento no era solo para su propia persona, sino que inclusive escribió que era para su familia, para su hogar. So that same is true today. Así que esa es la verdad de hoy. So a holy family begins by making God the center of the home. Así que la santidad empieza cuando hacemos a Dios el centro de nuestro hogar. So many people create a comfortable home, a beautiful home, and there is nothing wrong with that. Así que muchas personas crean un conflicto en el hogar, un conflicto al estar en el hogar. But mostly God is concerned with the people who lives in these homes. God is concerned mostly with the people who lives in these homes. Así que Dios está centrado sobre todo en la gente que vive en su hogar. And we have to care about the atmosphere we create. Y tenemos que preocuparnos por la atmósfera que se vive en el hogar. So through our words, our attitudes, and our action. Así que a nuestras acciones, a nuestras actitudes y a nuestras palabras. So a Christian home, what is a Christian home? ¿Qué es un hogar cristiano? Can anyone tell? ¿Alguien puede responder? So a Christian home actually is where Christ is recognized as Lord. Así que un hogar cristiano realmente es un hogar en el que Dios es reconocido como el Señor. So it's a home where family members seek to honor God. Es un hogar donde los miembros de la familia buscan honrar a Dios In every decision they make en todas las decisiones que toman and how they treat one another.
y el cómo se tratan el uno al otro. So holiness is not something we display on a wall or reserves for Sunday worship. Entonces, la santidad no es algo que ponemos en la pared o que reservamos únicamente para los domingos. It is something that we live day by day. Es algo que vivimos día con día. That means choosing patience instead of anger, Significa escoger paciencia en lugar de ira. choosing forgiveness instead of bitterness, Escoger el perdón en el lugar del resentimiento. choosing kindness instead of harshness. Escoger amabilidad en lugar de odio. So these choices may seem small, Así que estas elecciones pueden parecer pequeñas, but they shape the character of family over time. pero tienen un peso en el carácter y en la familia todo el tiempo. Our presence should be where God's is evident. Our homes should be where you can see that God is evident. Nuestra casa debe estar donde podemos ver la evidencia de Dios. So our homes should be a place Tiene que ser where there is peace, love, and respect. Nuestra casa debe de ser un lugar en el que encontremos paz, amor y respeto. It's not perfect, No es perfecto, but we are striving to follow Christ. pero estamos intentando buscar a Cristo. The family is God's greatest gift, La familia es el mayor regalo de Dios but it's our greatest responsibility. y también es nuestra mayor responsabilidad. So the way we live at home is an important part of our witness. For how we live, it's a part of our Christian witness. Entonces, el cómo vivimos en el hogar es parte de nuestro proceso cristiano. So each day we should ask ourselves a simple question. For each day we should ask ourselves a simple question. Así que cada día tenemos que preguntarnos a nosotros mismos una pregunta muy simple. Yes, the question is over there. Muestra nuestra manera de vivir que Cristo es el Señor de nuestro hogar. La pregunta es, ¿muestra nuestra manera de vivir que Cristo es el Señor de nuestro hogar? So holiness begins when we intentionally place God at the center of our families. Porque la santidad empieza cuando ponemos a Dios como el centro de nuestra familia. So doing that, we shapes our hearts, strengthens our relationships, and helps our homes become places where His character is reflected. Así que haciendo esto, nosotros reforzamos nuestra fuerza, nosotros entregamos nuestro corazón y formamos una familia donde nuestro carácter es bueno. So this will lead the second point, that if God is the center of our home, we should live our life like Christ. Así que esto señala al segundo punto, que dice que si Dios es el centro de nuestro hogar, deberíamos de vivir la santidad porque se parece a Cristo. So the example is Jesus Christ. Así que el ejemplo es el Señor Jesucristo. So holiness looks like Christ. Así que la santidad se parece a Cristo. So does holiness look like in every family? Así es como la santidad debería verse en cada familia. So the answer is simply, it looks like Jesus. Así que la respuesta a la pregunta es simple. Se ve como Cristo. Let's read Philippians. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 3.
1 from 1 till 8. From 1 till 8, verses from 1 till 8. Philippians 2. Philippians 1 till 8. Philippians 1. 2 verses 1 till 8. Chapter 2, verses 1 till 8. Es Filipenses capítulo 2, del 1 al 8. Yes, please. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Hasta cuál? Al 8. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hijo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. So Paul calls believers to live with humility. Así que Pablo le señaló a los cristianos a vivir con humildad. So instead of acting to selfish ambitions or pride, Así que en lugar de actuar ambiciosamente, con orgullo o para nosotros mismos, so we have to value others above ourselves, tenemos que valorar a los demás sobre nuestras vidas. and we have to look for their interest as well as for our own. Así que, y tenemos que buscar por sus intereses tanto como los nuestros. So these instructions apply to every relationships, including those within the family. These instructions apply to every relationships, including our family. Así que estas instrucciones incluyen todas nuestras relaciones, inclusive nuestras familias. So many conflicts will start when everyone is focused on what they want. Y muchos conflictos empiezan cuando cada quien busca lo que quiere. But the Christ-centered home is different. A Christ-centered home is different. Pero una familia centrada en Cristo es diferente. So instead of asking, what do I deserve? We should ask, how can I serve? Así que en lugar de preguntar qué es lo que merezco, deberíamos de preguntar cómo puedo servir. We know that Jesus is what he did, exactly what he has done. Sabemos que eso es justamente lo que Jesús hizo. Jesus did it. He served. Jesús lo hizo. Él sirvió. Although he is the Son of God, he humbled himself. We could see in the passage. Aun siendo él el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo y podemos verlo en los versículos que leímos. Became a servant and obeyed the Father, even to death on the cross. Se convirtió en un servidor y sirvió al Padre, inclusive hasta la muerte en cruz. So his life is a perfect life of holiness. Así que su vida es una vida perfecta en santidad. So sometimes we think that holiness is about avoiding sin. Sometimes we think that holiness is about to avoid sin. Así que algunas veces pensamos que la santidad es evadir el pecado. But biblically, holiness is much more than that. Pero bíblicamente la santidad es mucho más que eso. So what is it? Así que,
¿Qué es lo que es? So it becomes ourself, it is becoming more like Christ. Así que significa convertir nuestras vidas en algo más como la vida de Cristo. In our attitudes, in our action, in our words, and how we treat others. En nuestra actitud, en nuestras acciones, en nuestras palabras y en el cómo tratamos a los demás. Jesus showed humility, compassion, obedience, and sacrificial love. Sacrificial love. Jesús mostró un ejemplo de amor hasta el sacrificio y de pasión. Those same qualities should be seen in our homes. Esas mismas cualidades deberían de verse reflejadas en nuestro hogar. We could see this in John chapter 13, where Jesus he washed the feet of the disciples. Podemos ver en Juan capítulo 13. We don't have to read that, but as a reminder that we know that Jesus washed the feet of the disciples. He served. The master took the place of a servant. No necesitamos leerlo, pero podemos ver en el capítulo que Jesús lava los pies de sus discípulos, dando una muestra de humildad y servicio. So he asked the disciples to do the same things, to follow his examples. Y le mandó a los discípulos a hacer la misma cosa y a seguir sus mismos ejemplos. Yes. So the word all the time measures greatness by power and position. The one. The one. The one. The word. The word. The word. Yeah. The word. The word often measures. The word often measures the greatness with power, by power. La palabra a menudo mide la grandeza, a menudo medimos esta palabra By power and position. con poder y posición. Yes. So Jesus measured greatness by service. Pero Jesús midió la grandeza con el servicio. There's even another story when the disciples wanted to know who is the greatest, if you remember. Inclusive hay otra historia en la que los discípulos querían averiguar quién era el mejor. And we know that service is what we need to do to be the greatest. Y sabemos que el servicio es lo que necesitamos hacer para ser el más grande. So the same principles transforms a family. Así que estos mismos principios son los que transforman una familia. So serving may mean helping without being asked, listening patiently. Serving. Serving may mean helping without being asked. Así que el servicio significa dar felicidad sin que nos sea preguntado. Listening patiently, encouraging someone. Escuchar pacientemente y entregar coraje a los demás. Who is discouraged or putting another needs before our needs. Encouraging other who is discouraged and putting others before our needs. Dar grandeza a los demás y poner a los demás sobre nuestras vidas. So it also means being willing to admit when we are wrong. Y también significa admitir las cosas cuando estamos mal. So one of the hardest things is to say, I am sorry. Así que una de las cosas más difíciles de decir es lo siento. And one of the gracious things is to say, I forgive you. Y una de las cosas más preciosas también es decir, te perdono. So those simple words reflect the humility of Christ. Y estas simples
palabras reflejan la humildad de Cristo and these will restore broken relationships. y pueden restaurar relaciones rotas. So as we follow Jesus' example, our home becomes places where his character is seen. Así que mientras seguimos el ejemplo de Jesús, nuestros hogares se convierten en lugares donde podemos verlo. So we'll never do this perfectly, Y nunca vamos a hacerlo perfectamente, but with God's help, we can grow pero con la ayuda de Dios podemos crecer to be like him each day. para ser como Él cada día. So when his family is marked by humility and servant hardness of Christ, God's holiness becomes visible in everyday life. Así que cuando la familia es marcada por la humildad y el servicio de Cristo, podemos ver la santidad de Dios día con día. So we will see the next point. Holiness is seen in love. Así que lo veremos en el siguiente punto. La santidad se ve en el amor. So for till now we have seen that holiness begins with God's presence in the home and shaped by example of Christ. So now we will see how holiness will be with love. Así que ahora ya vimos que la santidad empieza con Dios, que Jesús es el perfecto ejemplo de santidad, y ahora vamos a ver cómo la santidad se ve en el amor. So let's read John 13 verses 34 to 35. Así que vamos a leer Juan capítulo 13 del 34 al 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. So Jesus said to his disciples that they will be recognized by their love for one another. Así que Jesús le dijo a sus discípulos que ellos serían reconocidos por su amor los unos con los otros. So if this is true for the church, this is true for our family as well. Así que esto es verdad tanto para la iglesia como para nuestra familia. So one of the clearest sign is a Christ-centered home. One of the clear señor? Okay. One of the clear sign is a Christ-centered home. Así que una de las señales más claras es poner a Cristo en el centro de nuestros hogares. Is the way when family loves one another. Y una de estas mayores señales es la forma en la que la familia se ama los unos con los otros. The New Testament always use the word that is in Greek agape. En el Nuevo Testamento se usa mucho la palabra que en griego es agape, Agape. That is God's love. y eso significa el amor de Dios. Agape is more than a feeling. Agape es más que un sentimiento. It is a choice to seek good of another person. Es una elección de ver a Dios en otras personas, Even when it requires sacrifice. incluso cuando requiere sacrificio. So God showed this love to us. Así que Dios mostró este amor a nosotros. Let's read Romans chapter 5 verse 8. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. So he loved us while we were still sinners. He loved us while we were still sinners. Él nos amó mientras aún éramos pecadores. He didn't wait for us
to deserve His love. No esperó por nosotros para merecer ese amor. God calls us to love our families in the same way. Y Dios nos llama a amar a nuestras familias en el mismo sentido. And that kind of love will be visible in everyday life. And that kind of love will be visible in everyday life. Y ese tipo de amor es visible en cada día de nuestras vidas. Let's read 1 Corinthians chapter 13, Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, verses 4 to 7. versículos del 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. It's a very nice passage. It's Es about love. un gran versículo sobre el amor. This reminds us love is patient and kind. Esto señala que el amor es paciente y amable, It is not easily angered and it keeps no records of wrongs. que no es odioso, que no tiene señales de maldad. Imagine how different our homes would be Imaginen lo diferente que serían nuestros hogares if these qualities will be in our home that will guide our relationship every day. si estas cualidades estuvieran en nuestros hogares y guiaran nuestras relaciones todos los días. This passage deserves special attention. Estos versículos merecen una atención especial. Love keep no record of wrong. El amor no tiene ninguna señal de maldad. It's very easy to remember failures and hurts in our hearts. It's very easy to remember failures and hurts in our hearts. Failures and hurts. Es bastante fácil mantener la fe en nuestros corazones y el hogar. But resentment weakens relationships. Resentment. Resentment. How do you say resentment in Spanish? Resentimiento. Ok. Resentimiento. Pero mantiene el resentimiento en nuestros corazones, pero se mantiene un resentimiento en nuestros corazones. Yes. So healthy family learn to forgive each other. Una familia feliz aprende a perdonarse los unos con los otros. They must remember how God forgave them. They must remember how God forgave them. Ellos debemos recordar cómo Dios perdona. So Paul gives out the instruction in Ephesians chapter 4, 31 to 32. Así que Pablo nos da estas instrucciones en Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Yes, let's read it. Let's read. Ok. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. So, God is calling us to put away bitterness and forgive one another. Así que Dios nos llama a hacer a un lado el odio y llamar al perdón. Just as God has forgiven us in Christ. Así como Dios nos ha perdonado en Cristo. So love is also reflected in the way how we speak. In Ephesians chapter 4, 29, but we're not going to read it. You can read it later at home if you want. Así que el amor también es reflejado en la forma en la que nos expresamos, como lo dice en Efesios capítulo 4, 29,
que por el momento no vamos a leer. So we know from that our word can build up someone or can tear down. Así que sabemos por eso que nuestras palabras pueden sanar a alguien o también pueden herirlo. A kind of word can, a kind of word can also, a kind of word can also strengthen someone or can tear up someone. Así que estas palabras también pueden fortalecer a alguien o pueden herirlo. So we have to follow Christ as well in speech. Así que tenemos que seguir a Cristo también en cómo habla. Should bring grace, encouragement, and peace to our homes. Debería ser de forma agraciada, amable y pacífica para con los demás. Like this, every family will not experience these regardments and difficulties. Like this, every family is Yes, like this, the family will not experience these regardments and difficulties. Así que de esta manera la familia no experimentaría ningún tipo de sufrimiento. So when love governs our hearts, what will happen? When love governs our hearts, what will happen? Love will governs. Governs. Ya. Entonces, cuando el amor gobierna en nuestros corazones, ¿qué es lo que pasará? What will happen? So we will forgive, we will encourage, and we will seek peace. Vamos a fortalecernos, vamos a perdonar y vamos a buscar la paz. So holiness becomes visible when we love of Christ shape us. Así que por eso mismo la santidad se vuelve visible cuando amamos como Jesús lo hizo. Yes. So let's see now the fourth point. Así que vamos al siguiente punto. So holiness is passed to the next generation. La santidad se transmite a la próxima generación. This is very important. This is very important. Esto es muy importante. So what we see till now, God's presence shaped by example of Christ and because becoming visible in our life by love. Así que lo que hemos visto es que la presencia de Dios es santa, que Jesús es el ejemplo de santidad y que el amor también refleja la santidad. So let's read Deuteronomy chapter 6 verse 5 and 7. Así que ahora vamos a leer Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. So we know that faith is not meant just to be practiced only at church. It should be part of everyday life in the home. Así que ahora sabemos que la fe no es algo que debemos practicar solo en la iglesia, sino que es algo que tiene que formar parte en nuestro día a día. So children must be taught this. Children learn far more than we actually realize. Así que los niños también deben de seguir este mandamiento. Los niños, nuestros hijos, también tienen que seguir la santidad en sus vidas. They listen and watch our action. Ellos escuchan y miran nuestras acciones. So they see everything we do and whether we live the Christly life. They see everything we do, whether we live or not Christly life. Así que ellos ven todo en nosotros. Así que también ven cuando seguimos o no a Cristo en nuestras vidas. Our example teaches more than our words. Nuestro ejemplo enseña más que nuestras palabras. So we, like parents, we have the responsibility for our children Así que como padres tenemos la responsabilidad de nuestros hijos, to point them to God. de apuntarlos hacia Dios. Let's read quickly Ephesians 6:4. Vamos a leer
Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. So, as we know, parents it's called to bring up their children. Así que, como sabemos, los padres están llamados a dar el ejemplo de Dios, In discipline and instruction of the Lord. en disciplina e instrucción del Señor. They must know God, trust Him, and desire to follow Him. Deben conocer verdaderamente a Dios y decidir seguirle. This responsibility is not just for parents, Esta responsabilidad no es solo para los padres. this responsibility is for grandparents, relatives, major Christians. Esta responsabilidad es para los abuelos, para familiares, para maestros, etc. And we know that we have to influence the next generation. Influence the next generation. Y sabemos que tenemos que influenciar a las próximas generaciones. We see this in 2 Timothy chapter 1 verse 5. Y podemos ver esto en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo 1:5 dice: Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. So we see that grandmother Louise and his mother Eunice was that shaped Timothy. He became what he was. Así que podemos ver que la abuela Loida y la madre Eunice fueron las que le dieron el ejemplo a Timoteo, convirtiéndolo en lo que fue. This must work in every faithful families. Esto debería trabajar en todas las familias creyentes. So may our desire be not only to follow Christ ourselves, Así que nuestro deseo debe de ser no solo seguir a Cristo en nuestra propia persona, but also to help those who come after us to know and love Him. sino que también enseñar a aquellos que vienen después de nosotros a amar y seguir. So now let's finish with the conclusions. Así que ahora vamos a dar una conclusión del tema. What did we learn today? ¿Qué es lo que aprendimos el día de hoy? So we can see here la presencia de Dios, número 1. Good. 2, separarse a Cristo. 3, se ve en el amor. 4, the next generation. La próxima generación. Good? Thank you very much. Let's have a prayer. Dice, muchas gracias. Yeah, pray for. Vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta clase que nos has dado el día de hoy. Gracias te damos por el hermano Alex que ha venido desde Rumania para predicarnos. Gracias te damos por el aprendizaje que nos has dado y gracias te damos por el amor y por la enseñanza de la santidad que nos has predicado el día de hoy. Te agradecemos por permitirnos llegar con bien y te agradecemos por esta clase. Queremos pedirte que nos bendigas y que nos sigas guiando y cuidando del resto del culto de adoración, de la semana y de nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Ayúdanos a aprender en el nombre de Jesús. Amén.